con todos. A continuación vamos a dar paso al doctor Mauricio Carrillo Trip, quien ya se encuentra en sala y ya está con los permisos activados para su presentación. El doctor Mauricio Carrillo Trip tiene afiliación en el CINESTAT en Monterrey, México. Él es físico por la Universidad Autónoma de Baja California. Realizó su doctorado en biofísica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y realizó 3 postdoctorados en el Departamento de Química, de Biología Molecular y de Física Aplicada. Es profesor investigador en el Laboratorio de la Diversidad Biomolecular en el CINESTAT desde el 2010, con intereses en la relación de estructura, dinámica, función observada en las biomoléculas y el papel que juega en la diversidad en los mecanismos moleculares de sistemas biológicos y complejos, a través de una aproximación teórica computacional experimental multidisciplinaria. Estos descubrimientos tienen aplicación en los campos de la salud e ingeniería, impactando en el área de la innovación tecnológica. Doctor Mauricio Carrillo, ¿usted me puede escuchar? ¿Me confirma, por favor? Sí, escucho. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Qué Gracias tal? por... Bien, gracias. Gracias por asistir al quinto Congreso Internacional de la Sociedad Peruana de Bioinformática y Biología Computacional. Le doy el paso, voy a dejar de compartir para que presente pantalla. ¿Me confirman, por favor, si ya se ve? Sí, ya se observa. Muy bien, muchas gracias por la presentación y también hago extensivo el agradecimiento a la Sociedad Peruana de Bioinformática y Biología Computacional, eh, quienes me invitaron a participar en este quinto Congreso Internacional con esta conferencia magistral, eh, cuya organización ha sido excelente. Lo que va del día ha sido muy agradable escuchar todas las ponencias. También agradecer a quienes ya presentaron antes de mí. Son presentaciones muy interesantes. El Single Cell, ISEC de Single Cell, muy interesante, impresionante lo que han logrado. La presentación previa de Keagen, el desarrollo de esa plataforma de informática también impresionante con todo lo que se puede hacer, y estoy seguro que todas las pláticas que vienen a lo largo del Congreso van a ser igualmente interesantes y sorprendentes lo que nos platican los expositores. Bien, pues ya se mencionó un poquito de mi trayectoria. Aquí, bueno, voy a repetir algunas cosas. En cuanto a mi semblanza, como ya se dijo, yo estudié física y luego hice un doctorado en biofísica molecular. Ahí fue donde ya pude integrar pues, las 3 pasiones, ¿no?, que siempre me han motivado a hacer lo que hago, que, bueno, en primer lugar pues, es la física, luego la biología y en tercer lugar las ciencias computacionales. Y desde entonces ese ha sido uno de los grandes pilares, ¿no?, que han soportado todo nuestro trabajo. Después de hacer varios postdoctorados en Estados Unidos, regresé a México y fundé el Laboratorio de la Diversidad Biomolecular. Eso fue en el año 2010, incorporándome al CINVESTAB, inicialmente en la Unidad de Genómica Avanzada y desde el 2017 en la Unidad Monterrey. Entonces este año cumplimos 14 años de estar generando conocimiento y desarrollos tecnológicos, todos ellos enmarcados en este concepto bio, y como ya se mencionó, pues nuestro trabajo está integrado de una manera multidisciplinaria e interdisciplinaria, en donde pues hacemos uso de la física, la informática, la tecnología, la ingeniería, la medicina. Eh, Todos los detalles de bueno, del laboratorio, de nuestros integrantes y todo el trabajo que hemos generado a lo largo de estos años, y de hecho pues todas las referencias y citas y publicaciones de las que voy a estar mencionando a lo largo de la plática,
las pueden encontrar ahí en la página del laboratorio, triplab.com. Quienes estén interesados en conocer un poco más de los detalles o ya buscar las publicaciones específicas que voy a mencionar. Geográficamente estamos localizados en el noreste del país, de México. El CINVESTAB es un centro de investigación de orden público cuya misión tiene como eje, ¿no?, el contribuir activamente a la formación científica de, pues, personas que sean capaces de cruzar esas fronteras de las disciplinas científicas tradicionales y que puedan comunicarse, interactuar con investigadores e investigadoras de diferentes áreas. Y eso es algo sumamente importante, sobre todo en la actualidad, y en el futuro va a tener cada vez mayor peso esa habilidad de poder comunicarse uno con otras disciplinas. Y eso es algo que fomentamos mucho aquí en CINVESTAB Unidad Monterrey. En particular, mi laboratorio, que lleva como nombre la diversidad biomolecular, nos interesa mucho el hacer innovación científica y tecnológica, y desde su origen tuve esta pues, visión de integrar tanto aspectos computacionales, teórico-computacionales, como aspectos in vitro. Entonces tenemos básicamente estos dos grandes pilares metodológicos, que es la cuestión in vitro, la cuestión in silico, como le voy a llamar, y esta integración multidisciplinaria que de entrada pues se enmarca desde el punto de vista in silico, se enmarca en la biología computacional, y dentro de la biología computacional, pues hay muchas ramas que derivan, entre ellas la bioinformática, pero bueno, aquí a la izquierda les pongo una lista de algunos de los métodos que hemos implementado y que usamos cotidianamente para nuestro trabajo. Y del lado derecho, pues algunas de las técnicas que hemos implementado de la misma manera, que les voy a llamar in vitro o in vivo, particularmente en el área de la biología molecular y de la biofísica molecular. Siempre nuestro interés ha sido el estudiar sistemas biológicos con un interés biomédico y a esa escala molecular. Y a lo largo del tiempo, pues también somos de la idea de que el colaborar con otros grupos de investigación y lograr una sinergia, pues nos permite generar conocimiento y desarrollos de mayor impacto. Entonces aquí les muestro algunos de las áreas en las que hemos estado involucrados o estamos involucrados, aunque el resto de la plática me voy a enfocar en lo que es nuestra línea principal de investigación, en la que ya estamos consolidados, y tiene que ver con el desarrollo de antivirales de nueva generación, y es lo que les voy a platicar hoy. Antes de iniciar, para aquellas personas que no estén muy familiarizadas con el sistema que les voy a compartir hoy, que son las cápsides virales, pues pongo esta diapositiva para mostrar algunos conceptos muy, muy básicos en torno a lo que es nuestro objeto de estudio, que en este caso es la cápside, la cual está formada por un número determinado de copias de una o pocas proteínas que derivan de uno o pocos genes que están en el material genético codificados ahí. Y las funciones principales de la cápside es el transportar y proteger ese material genético del virus, y también algo que no pongo aquí en la diapositiva, pero que es muy importante, es que en la cápside generalmente también vienen codificadas en esas proteínas la señal que permite que el virión reconozca a qué célula va a poder infectar. Entonces, como podrán darse cuenta, la cápside tiene estas tres funciones principales súper importantes para, para el virus. En el lado derecho les estoy presentando ahí unas representaciones de lo que es una cápside de topología o geometría icosaédrica, en donde esas trapezoides verdes representan
cada una de esas copias de esa proteína, que le voy a estar llamando CP por proteína de cápside. Entonces me voy a referir a ella o a todas ellas, copias de esa proteína, como la CP. Y eso va a ser nuestro objeto de estudio. Como les comenté al inicio, en esta línea principal de investigación que hemos desarrollado en el Laboratorio de la Diversidad Biomolecular, pues por un lado está la investigación para contestar preguntas de índole científico básico, conocimiento básico, y por otro lado está el uso de ese conocimiento para impulsar el desarrollo biotecnológico, y en este caso pues lo hemos dirigido a el diseño y búsqueda de antivirales de nueva generación. Más adelante les voy a comentar por qué ese nombre de nueva generación. Bien, primero quiero platicarles brevemente el origen de cómo surge todo esto, esta línea de investigación, que de hecho inició cuando yo estaba haciendo, o cuando me incorporé al Scripps Research Institute allá en La Joya, California, en Estados Unidos, donde ya habían iniciado en años previos el desarrollo de lo que inicialmente, en el año 2001, era una página web con información de la estructura de cápsides. Y eso fue pues una iniciativa principalmente de BJ Reddy, que estaba colaborando con Charles Brooks y con Jack Johnson, ahí en el Scripps Research Institute, que después de algunos años, en 2006, ya se convierte o lo trasladan, esa información la trasladan a una base de datos, en donde ya le dan el nombre que se conoce ahora, que es el ViperDB, en donde pues organizaron toda esa información en una base de datos relacional. Más o menos por ese mismo año yo me incorporo a Scripps, y me integro a ese proyecto, y entonces me convierto en el desarrollador principal, y mi contribución ahí fue el elevar el estado de esa base de datos del ViperDB a una plataforma que es ya desde entonces un Science Gateway, un portal científico, en donde la diferencia con una base de datos convencional es que el Science Gateway ya tiene una interfaz de usuario más amigable, y además que tiene implementadas herramientas de análisis. Entonces, en 2009 publicamos esta nueva versión, la versión 2 del ViperDB, que es la que tengo ahí remarcada en el cuadro rojo, y ha ido evolucionando en el tiempo. En el 2021 ya se publicó la versión 3 del ViperDB, que tiene algunas mejoras en la interfaz de usuario, y se integraron otras bases de datos, principalmente con una función taxonómica. Pero bueno, entonces desde la publicación del ViperDB versión 2 en el 2009, pues esa plataforma, ese Science Gateway, ya se ha convertido en la referencia mundial de información estructural de cápsides virales y el análisis de esta información. Y a la fecha, pues es de los artículos que he publicado, pues es el que ha tenido más citas desde entonces, ya cerca de 500 citas a la fecha. Y además, pues a partir de entonces se han derivado muchos trabajos y muchas investigaciones que la han utilizado como soporte, dada pues la información que está depositada ahí, y por todas las herramientas de visualización y análisis que le hemos ido incorporando. Entonces el ViperDB, ya en su estado como Science Gateway, pues ha tenido un impacto muy grande a nivel mundial desde el 2009, que fue que se publicó, a la fecha. En particular, lo que les voy a mostrar a continuación es análisis que nosotros hemos realizado utilizando esas herramientas de análisis que desarrollamos en el ViperDB. Y el título de mi plática es el desarrollo de antivirales Next Gen, nueva generación. Y esto se origina ya pues
al inicio, de hecho, desde que yo estaba ya en Scripps, a partir de todos estos análisis bioinformáticos se empezaron a generar hipótesis, ideas que después yo, cuando ya regreso a México y después de fundar el Laboratorio de la Diversidad Biomolecular, tuve ya la oportunidad de implementar todas estas técnicas in vitro que me permitieron a mí y a mi grupo validar muchas de esas ideas, hipótesis, y bueno, es parte de lo que yo les quiero platicar a continuación. Entonces, aquí les estoy planteando tres preguntas que yo les llamo Big Bang, porque son las preguntas que detonaron muchísimo trabajo y dieron origen a la generación de mucho conocimiento que después hemos podido aplicar para el desarrollo de antivirales. Entonces, estas preguntas inician de esta forma. ¿Cuál es, si es que existe, el talón de Aquiles de los virus? Y si existe, ¿en dónde está? Y si lo podemos encontrar, entonces podemos usar ese conocimiento para inhibir su formación, la formación de la cápside del virus. Entonces, estas son las tres preguntas que les voy a dar respuesta en lo que queda de la presentación. Entonces, pues los invito a que se queden porque al final, pues van a tener respuesta a estas tres preguntas. Lo primero que hicimos ya hace varios años fue justo utilizar toda esa información que está depositada en el ViperDB, que además año con año aumenta en su volumen. Fue hacer un análisis de Big Data en donde ahí la pregunta era cuál era el grado de conservación en la cápside viral. Y aquí quiero hacer este paréntesis para hablar un poquito de cómo definimos nosotros distintas regiones de la cápside viral. En esta imagen que les estoy presentando aquí, cada uno de esos trapezoides representan una copia de esta proteína de cápside, la cual, como les comenté, de manera espontánea se autoensamblan y forman estas estructuras topológicamente viables, funcionales. Pensando en eso, aquí definimos tres regiones. La que está en color verde le llamamos el core o el interior de la proteína. Lo que está en azul les llamamos que es la región de superficie, que es la que está en contacto directo con el solvente, y de hecho esa es la diferencia entre la región verde y la azul. Todos los residuos que están en el core, en el interior de la proteína, no tienen contacto directo con el solvente, a diferencia de los que están en las superficies, que represento aquí en las zonas azules. Cuando estas proteínas se autoensamblan, entonces se forman esta tercera región que yo les estoy mostrando aquí en rojo, que precisamente son esas regiones de interacción proteína-proteína. Entonces son residuos los cuales están en contacto directo con las proteínas vecinas. Entonces voy a estar hablando de esas tres regiones, en particular de la roja, porque es muy interesante lo que encontramos. Entonces, después de hacer este análisis masivo, Big Data, en donde, como les comentaba, el interés era encontrar el grado de conservación dentro de alguna familia o de un género específico de virus, encontramos algo pues sorprendente, ¿no? Y fue el hecho de que en la región de la interfaz, más de la mitad de los residuos están conservados en comparación con las otras dos regiones, la del core y la superficie. Y más aún, cuando comparamos estos resultados de la cápside viral con respecto a proteínas que se oligomerizan para ser funcionales en la célula, pues los porcentajes de conservación pues son muy contrastantes. Entonces, en particular, estas regiones de interacción, estas interfaces proteína-proteína, en el caso de las proteínas celulares que se oligomerizan, pues el porcentaje en este último caso pues es muy bajo. Entonces, eso fue algo que nos llamó mucho la atención, el que en las interfaces de las cápsides, la proteína, fuese este grado de conservación tan alto. Y eso nos dio pie a generar la siguiente hipótesis. Entonces, a partir de estos resultados que los compartí en la diapositiva anterior, pensamos entonces que deben de existir residuos conservados
en esas regiones de interfaz proteína-proteína de la cápside viral que son determinantes en la estructura de ella. Y nosotros les estamos llamando hotspots. Entonces, dentro de nuestra definición de hotspot es que aquellos residuos que estén en la interfaz proteína-proteína y que estén conservados en la secuencia dentro de un género, de una familia en particular de virus, y que además estén conservados en la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria, esos nosotros les llamamos hotspots. En ese entonces no sabíamos si íbamos a encontrar residuos que cumplieran estas tres condiciones, pero pues implementamos, bueno, desarrollamos algoritmos, los implementamos y los utilizamos para el análisis de géneros y familias de virus. Y bueno, pues resulta que sí encontramos estos residuos con estas características que le estamos llamando hotspots. Entonces, dentro de esa hipótesis, la imagen que estamos, desde que planteamos esa hipótesis, la imagen que estamos manejando, ¿no? O que nos imaginamos ahora de cómo es la cápside viral, es en términos, usando una analogía, pues es una especie de rompecabezas, ¿no? Como lo que les estoy mostrando aquí a la izquierda, pensando en las relaciones análogas entre esta analogía y pues el objeto, digamos, real. Recuerden que les comenté al inicio que estas proteínas de cápside pues son copias, en la gran mayoría de los casos son copias de una sola proteína que provienen de un solo gen que está codificado en el genoma viral. Entonces, en esta analogía, pues nos podríamos imaginar que ese gen que codifica la proteína de cápside, pues es como el patrón, ¿no? Que se utilizaría para construir las piezas de un rompecabezas. Y ya que están las piezas del rompecabezas, pues podemos pensar que debido a la forma que tienen, el contorno que tienen, pues eso es lo que les permite unirse unas con otras y a través de este proceso de ensamblaje, pues al final se va a obtener el rompecabezas completo. En esa analogía, lo que nosotros le llamamos hotspots, pues van a ser esas formas específicas en el contorno que le van a permitir a estas piezas de rompecabezas unirse entre ellas. Entonces, a través de esos análisis que les acabo de describir, pues pudimos encontrar, les voy a mostrar un ejemplo, o sea, esto lo hicimos para varias familias, varios géneros de virus, pero aquí les voy a estar hablando de un caso en particular, que son el género de los bromovirus. En este caso, encontramos que la proteína de cápside de este tipo de virus tiene 4 hotspots. Voy a repetir por la definición de hotspots, solamente 4 residuos de la totalidad de residuos que forman estas interfaces proteína-proteína, que son decenas de residuos que forman estas interfaces, solamente 4 de ellos tienen o cumplen estas 3 características, que son pertenecer a la interfaz proteína-proteína, que son conservados en la secuencia de todo el género y que además son conservados espacialmente en la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria de las cápsides que conforman este género. Entonces, solamente estos 4 que les estoy mostrando aquí cumplen esas 3 condiciones. Entonces, aquí hago notar, digamos, la simplicidad del algoritmo para poder encontrar residuos que en nuestra hipótesis son muy relevantes para la estructura de la cápside. Entonces es relativamente sencillo algorítmicamente hacerlo, sin embargo, no existían las herramientas bioinformáticas para poder hacer el análisis. Nosotros desarrollamos estas herramientas, entre ellas hay una que está implementada ya desde el 2009 en el ViperDB, que le llamamos Capsid Maps, en donde ahí lo que me gustó mucho fue el que tomé todas las APIs de Google Maps. Estoy seguro que todos hemos utilizado alguna vez, si no es que diario, el Google Maps. Entonces, Google Maps tienen, no sé bien si todavía lo hagan, pero bueno, en ese tiempo tenían disponible todas las APIs del Google Maps para hacer desarrollos. Y entonces lo que hice fue adaptar esas APIs del Google Maps para hacer mapas
de cápsides virales, ¿no? Entonces, utilizando la información de la posición de los residuos de estas proteínas de cápside, pues desarrollé esa herramienta de visualización en la cual permite hacer esa transformación de información en un espacio tridimensional y la generación de mapas en 2 dimensiones para pues visualizar la ubicación de los residuos de estas proteínas de cápside. Y fue adaptando todas las librerías del Google Maps, pero aplicándolas para el caso de las cápsides virales. Entonces, si les parece interesante, los invito a que entren ahí al ViperDB y pues entren al info page de algún virus de los que está depositado ahí y van a encontrar todas las herramientas de análisis y visualización, y entre ellas está el Capsid Maps. Bueno, otra vez haciendo un análisis in silico, lo que hicimos fue hacer este estudio, cuyo resultado les estoy mostrando aquí, en donde esas 4 posiciones que les acabo de mostrar, en donde cumplen esos 3 criterios de lo que por la definición de hotspots, hicimos este estudio in silico en donde hicimos mutaciones en esos 4 residuos de manera individual, incluyendo un control, el cual era un residuo de interfaz, pero que no estaba conservado. Entonces, lo que hicimos fue calcular o estimar el cambio en energía libre de unión entre estas proteínas de cápside, y lo que encontramos fue lo que les estoy mostrando aquí. Entonces, en la barra verde que está en el extremo izquierdo, es el caso del virus o la cápside silvestre. Entonces, esos 145 kilojoule por mol es el cambio de energía libre de unión de estas proteínas en el caso silvestre. El caso de la barra azul es nuestro control, en donde mutamos un residuo de interfaz proteína-proteína, pero que no está conservado en la familia ni el género. Y lo que observamos es que el impacto de esa mutación pues es muy, muy, muy bajo, prácticamente es despreciable comparado con el caso silvestre. Sin embargo, cuando hacemos las mutaciones específicamente en los sitios conservados, en los hotspots, lo que identificamos es que todos ellos tienen una contribución significativa en este cambio de energía libre, lo cual indica pues su importancia en la estabilidad de la cápside. Esto nos llevó a hacer entonces esto ya en el in vitro. Entonces fue algo similar al estudio in silico, en donde tomamos la proteína cápside de un virus modelo, que es el que hemos estado manejando en el laboratorio, que es el CSMB, es un virus fitopatógeno de topología icosaédrica, en donde de manera similar al estudio in silico, generamos variantes en donde cada una de ellas eran mutaciones puntuales de estos residuos. La manera en que caracterizamos estas variantes, estas mutantes, fue a través de una técnica experimental in vitro que se llama Thermal Ship Assay, y a grandes rasgos lo que nos permite esta técnica es el encontrar 2 temperaturas características que les estoy llamando aquí TM1 y TM2, y cada una de esas 2 temperaturas características representan o muestran 2 cambios importantes conformacionales. La TM1 está asociado al desensamblaje de la cápside y la TM2 está asociado a la desnaturalización de las proteínas de cápside cuando ya están en su estado monomérico. Entonces, estos experimentos los realizamos y caracterizamos estas variantes, estas mutantes sencillas, y lo que les estoy mostrando aquí en la parte derecha son nuestros resultados. Aquí 2 cosas interesantes, importantes. Del lado izquierdo está, en el extremo izquierdo está el caso silvestre, el cual pues da una temperatura TM1. Les recuerdo, la TM1 significa, o sea, si se logra encontrar esa TM1, significa que la cápside está formada y que con el aumento en temperatura se va a desensamblar, y esa temperatura en la que eso ocurre pues es esa TM1.
Entonces, para el caso silvestre, que ya está muy bien caracterizada, pues pudimos encontrar esa temperatura, corresponde a la que ya estaba reportada. Las siguientes tres variantes que están en azul son nuestros controles, en donde son residuos de interfaz, pero que no están conservados, y en los tres casos logramos encontrar una TM1. Eso quiere decir que haciendo esas mutaciones puntuales en esas ubicaciones de interfaz que no son conservadas, la cápside sí se logra formar, y de hecho esa temperatura de transición o de desensamblaje es prácticamente la misma que el caso silvestre. En comparación con las mutaciones que realizamos en los sitios de los hotspots, en donde, repito, son lugares de interfaz, pero que sí están conservados en la familia o en el género. Y son los cuatro variantes que están en rojo a la derecha. Y ahí estoy mostrando dos casos en particular que justo son los más interesantes, porque esas mutaciones puntuales en esas ubicaciones específicas no generaron cápside, lo cual pues es una evidencia pues interesante, que habla de la relevancia e importancia de los hotspots en el proceso de autoensamblaje. En paralelo, también hemos desarrollado un modelo que le llamamos Capsid Mesh, el cual nos permite estudiar el interior de la cápside con precisión atómica. Entonces, aquí les estoy mostrando del lado izquierdo. Esta es una imagen de superficie de este virus, el CSMB, que, repito, es un fitopatógeno de topología icosaédrica, que es el virus que hemos usado nosotros como modelo de estudio, pero es representativo de esta topología, es un arquetipo, ¿no?, de la virología estructural. Y así como y todos la información estructural de cápsides que están en el ViperDB, pues podemos encontrar esta información ahí en esa base de datos, en el portal científico. Y lo que le estoy mostrando aquí a la derecha es una representación del listón de esas proteínas, y aquí el color representa cada una de esas diferentes proteínas, ¿no? Está en azul, en rojo, en verde, y hay 60 copias en azul, 60 copias en rojo y 60 copias en verde, aunque todas son la misma proteína. Eso quiere decir que todas tienen la misma secuencia, tienen el mismo plegado. Y los colores los utilizamos simplemente para fines de análisis. Bueno, entonces, tomando la posición atómica de todos los átomos, de todas las proteínas de esta cápside, bueno, de la cápside que estamos interesados, utilizando esta metodología de Capsid Mesh, podemos construir lo que le llamamos estos modelos de malla, pero que representan de manera muy fiel la geometría y la topología de la cápside, pero que tienen la ventaja de que podemos emplear estos modelos de malla para hacer simulaciones numéricas más avanzadas, que es lo que les voy a presentar a continuación. Este desarrollo lo he hecho en colaboración con colegas del CIMAT, que es el Centro de Investigación en Matemáticas aquí en México, en donde ellos ya tenían mucha experiencia en la implementación y desarrollo de algoritmos para el análisis de materiales en la ingeniería. Y acá por eso les pongo del lado derecho ahí superior la imagen de un avión, porque estas mismas metodologías, que es el método de elemento finito, pues es lo que se usa ya desde hace pues, muchos años en la ingeniería de materiales, y son los mismos métodos que se utilizan para identificar fallas en los diseños, por ejemplo, de los aviones o de rascacielos, de puentes, de autos, incluso de, no sé, tenedores, ¿no? Entonces, todas estas herramientas de análisis numérico, pues mi propuesta fue implementarlas, pero ahora para el estudio mecánico de cápsides virales. Entonces, esto ha ya derivado en varios estudios, varias publicaciones, pero aquí el que les voy a mostrar a continuación, pues es el que me interesaba enseñarles, porque tiene que ver con el caso de las propiedades mecánicas de las cápsides ante deformaciones. Entonces, hicimos este estudio donde repetimos un experimento que de hecho ya desde hace muchos años se hace in vitro, que es una técnica
que utilizan un equipo que es el microscopio de fuerza atómica, en donde toman una sola cápside, la apachurran y controlando la fuerza con la cual lo hacen, y entonces generan curvas de fuerza-desplazamiento y de ahí pueden derivar parámetros o valores de parámetros mecánicos que representan el material. Y eso lo han hecho para distintos virus, distintas cápsides, pero el problema de eso es la baja resolución. Aunque es experimental, tiene baja resolución. Entonces, lo que nosotros queríamos era tener una mayor resolución para hacer este tipo de experimentos, pero en simulaciones numéricas de nanoindentación, justo para empezar a explorar estas preguntas de cuál es la contribución de estos hotspots, en este caso, pues de la respuesta mecánica. Y bueno, lo implementamos y los resultados son los que les muestro aquí a la derecha. Entonces, lo que vemos es que en ausencia de esos hotspots, la cápside pierde rigidez y su estructura se debilita. Entonces, llegamos a una especie de resumen de todo lo que les platiqué, en donde si esos residuos de interfaces proteína-proteína de cápside están conservados en una familia dada de virus y que les estamos llamando hotspots, entonces les acabo de presentar evidencia experimental donde muestro que sí contribuyen significativamente tanto a la energía libre de unión de esa proteína, de esas interacciones proteína-proteína, a la formación de la cápside, porque si ya les mostré casos donde una mutación puntual evita que se forme la cápside, y a su rigidez. Entonces, si consideramos toda esa evidencia, podemos llegar a la conclusión 1 y 2, que básicamente es la respuesta a esas preguntas 1 y 2 que les mostré al inicio. Entonces, la respuesta es los residuos de interfase CP-CP conservados dentro de una familia o género de virus son su talón de Aquiles. Entonces, ahí contestamos la pregunta 1 y además la pregunta 2, pues sí, ya sabemos en dónde están, qué son estos hotspots, que son residuos que cumplen estas 3 condiciones. Entonces, ahí surge esta siguiente hipótesis, que es con la intención de contestar esa tercera pregunta, si podemos inhibir la formación de la cápside. Entonces, la hipótesis derivada de eso es pues, que el bloqueo de esos hotspots va a inhibir el mecanismo molecular de la formación de la cápside. Y siguiendo con esta analogía que les mostré del rompecabezas, entonces, en ese sentido, si nosotros lográramos encontrar alguna pieza que tuviera ese contorno particular, que se acoplara de manera, de buena manera, ¿no? en esas regiones que son las que permiten que estas piezas de rompecabezas se unan una con otra para formar el rompecabezas completo, pues pudiéramos inhibir la formación del rompecabezas, ¿cierto? Entonces esa fue nuestra hipótesis. Y pues la pregunta es, entonces, ¿cómo deben ser esos antivirales que ya les llamo yo de nueva generación? Ahora, ¿por qué de nueva generación? Les voy a explicar en esta diapositiva por qué. Entonces, el ciclo de infección viral en general consta de 4 fases. La primera es el reconocimiento y el ingreso del virión a la célula y de ahí pues la liberación del genoma viral. Después tiene que haber una replicación de ese genoma viral y al mismo tiempo tiene que haber una transcripción y expresión de proteínas, entre ellas las proteínas de cápside, pero bueno, todas las proteínas que necesita el virus, ¿no? Para secuestrar la maquinaria de replicación de la célula. Una vez que ya hay una cantidad suficiente de copias de esa proteína de cápside, entonces como les comenté, de manera espontánea, se reconocen entre sí y se autoensamblan, encapsidando el material genético y formando copias del virión original y pues salen de la célula y ese ciclo se repite, ¿no? A otras células. Entonces, hablando ya de antivirales, hasta la fecha, los que se utilizan en terapias infección viral, el blanco molecular son estas proteínas con capacidad catalítica, o sea, son las enzimas que se encargan de hacer la replicación del genoma
o aquellas que se encargan de hacer la transcripción y expresión de esas proteínas virales. Entonces, esos son básicamente los blancos moleculares de las terapias actuales. Entonces, el caso, pues ya muy conocido de que los virus tienen una alta tasa de mutación, pues evita que estos tratamientos sean 100% efectivos, lo que da origen a, pues, a la necesidad de buscar nuevos blancos potenciales, y nuestra propuesta ha sido pues que justo estos nuevos blancos terapéuticos sean estas proteínas con función estructural, en particular la proteína de cápside. Y creemos que antivirales que estén dirigidos a inhibir la formación de estas interacciones proteína-proteína de cápside van a presentar baja resistencia por el primer resultado que les mostré, en donde el porcentaje de conservación es muy alto ahí en esa región. Entonces eso quiere decir que los virus pues no les gusta fijar mutaciones ahí, porque digo, eso se entiende porque mutaciones ahí pues van a evitar que se forme la cápside, y pues entonces eso ya no genera partículas o viriones funcionales. Entonces, el otro beneficio de estos nuevos antivirales es que van a ser de amplio espectro, porque como les comenté, en la manera en que identificamos estos hotspots, pues dos de los criterios son de conservación dentro de un género y de una familia. Entonces, si hubiera un antiviral que pudiera inhibir la interacción proteína-proteína de un miembro de un género o una familia, debería de funcionar igual para todos los miembros de ese género o de esa familia. Entonces, esos son los beneficios de estos nuevos antivirales. Sí, ya casi termino. Ok, listo, gracias. Gracias. Entonces, pues hicimos este experimento en colaboración con la Universidad de Southampton, en donde implementamos, bueno, ellos ya tenían implementado este sistema reverso de dos híbridos. Nosotros integramos esta proteína de cápside y muestramos una biblioteca de más de 6 millones de moléculas distintas, y así logramos identificar 8 que tienen esta capacidad de inhibición de la interacción de una proteína. En otras palabras, estos 8 proteínas que les estoy mostrando acá a la derecha tienen la propiedad de evitar que se forme ese dímero proteína de cápside. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hicimos el modelado molecular in silico de esas moléculas y el estudio de interacción de ellas con la proteína de cápside, y encontramos que efectivamente la ubicación en donde se acoplan esas 8 moléculas justo es en la región en donde encontramos a los hotspots de esa proteína, que es lo que les estoy mostrando aquí. Entonces, lo que está en color naranja, esa es la región en donde encontramos los hotspots, y las moléculas ahí que están en rojo y verde son las moléculas que identificamos en esa biblioteca de más de 6 millones de moléculas diferentes. Y como les estoy mostrando aquí, pues lo que encontramos en estos estudios de modelado y dinámica molecular fue justo que la interacción favorable termodinámicamente se da en esas regiones donde están los hotspots. Esa es la explicación, descripción y explicación a nivel molecular de qué es lo que hacen estas moléculas, y el efecto es, regresando a la analogía que les mostré, esas moléculas pues tienen esta capacidad de acoplarse en esas regiones que son las determinantes para que esas piezas de rompecabezas se unan unas con otras y formen la cápside. Entonces, pensando en términos de la cinética de la formación de la cápside, esa cinética se sabe que empieza con la formación de dímeros. Entonces son dos proteínas de cápside, como ya les mencioné, son copias de la misma proteína. Dos de ellas forman un dímero, después se forman pentámeros y hexámeros de dímeros, y eventualmente pues se forma ya la cápside completa. Entonces, si inhibimos la formación de este dímero, que es el paso inicial en la cinética de la formación, pues eso ya eventualmente va a evitar que se forme la cápside completa. Y esto pues ya nos da pie a llegar a esa conclusión 3, que es la respuesta a la tercera pregunta. Entonces, ¿podemos inhibir la formación de la cápside? Pues sí. Entonces ya sabemos cómo hacerlo.
Y bueno, ahorita en qué estamos, pues como les comenté, este virus modelo que hemos estado usando es un fitopatógeno, entonces en lo que hemos estado trabajando, ¿no? En estos últimos par de años es en la transformación genética de las plantas que infectan estos virus con la idea de conferir resistencia. Entonces, estas plantas transformadas van a estar expresando de manera eh, constitutiva esas moléculas que son las que encontramos, que son las que tienen esa propiedad antiviral, y entonces estas plantas transformadas, la hipótesis es que van a tener resistencia a la infección de ese virus. Y de ser así, pues esos resultados pues, van a mostrar que ciertamente es posible conferir resistencia a un organismo a partir de tener como blanco estas proteínas estructurales del virus. Entonces, en resumen, esta línea de investigación ha generado conocimiento de frontera en el área de la virología estructural y como ya les mostré, pues tiene aplicaciones biotecnológicas como con impacto a mediano y largo plazo en agricultura, veterinaria y salud humana. Pues aquí les dejo esta lista de las personas que han participado de manera significativa a todo lo que les he mostrado. Las personas que están en la parte superior son estudiantes que han egresado de mi grupo de investigación y la lista de abajo son jefes de grupo de otros laboratorios a nivel nacional e internacional, a quienes también pues les agradezco el interés de haber participado o de estar participando en estas investigaciones. El financiamiento también, pues al Sinvestab, ¿no? Que es en donde nosotros básicamente desarrollamos todo esto, y a fuentes de financiamiento nacionales, que es el CONACYT y la Secretaría de Educación Pública a través de diversos propuestas de investigación. Y finalmente, pues les dejo este mensaje, regresando a esa cuestión de las preguntas tipo Big Bang. Sé que aquí hay pues estudiantes de pregrado, de posgrado, en donde pues lo que yo les quisiera decir como sugerencia, consejo para sus carreras es que encuentren sus propias preguntas tipo Big Bang, porque eso les va a dar pues básicamente pues mucho trabajo, pero eso es bueno. Y también los quiero invitar a entrar a nuestro canal de YouTube. Aquí les pongo el QR, o si quieren ingresar directamente en un navegador, el youtube.triplab.com, y ahí van a encontrar también mucho contenido de todo lo que les platiqué y de muchas otras cosas. Con eso termino y pues con gusto puedo contestar preguntas del público. Muchas gracias, doctor Mauricio Carrillo Trip, por su excelente presentación y demostrar cómo es que son importantes, ¿no? Estos hotspots en lo que es la estructura de la cápside viral. Acá tenemos una pregunta. Bueno, una de ellas es, ¿qué plantas transformadas han considerado en su estudio con resistencia a los virus? Eh, ¿Podría dar una respuesta con respecto a esa consulta? Supongo Sí, que se está refiriendo, claro, al estudio que está realizando. Ujú. ahorita sí, yo también supongo que la pregunta está referida a eso, al estudio actual que estamos haciendo con la transformación de plantas. Y como les comenté a lo largo de la charla, este virus que hemos utilizado como modelo es el CSMB, es el Cowpea Chlorotic Mottle Virus. Es un virus fitopatógeno que ataca particularmente a la planta de frijol y a la planta, en menor grado también a la planta de tabaco. Entonces, para validar nuestra hipótesis y mostrar ya en un sistema in vivo la efectiva propiedad de estas moléculas para inhibir la formación de la cápside y en ese sentido utilizarse como antivirales,
teníamos esas dos opciones, ¿no? O sea, que fuese la planta de frijol o la de tabaco. La planta de frijol es muy difícil de transformar genéticamente en comparación con la planta de tabaco. De hecho, colaboramos con otro grupo de investigación, en donde el jefe de grupo es el doctor Miguel Gómez Lim, también del CIMBESTAB, en donde pues ellos ya llevan muchísimos años estudiando y desarrollando metodologías para la transformación de plantas, específicamente del tabaco. Entonces, pues la planta del tabaco fue la que elegimos para hacer estos experimentos in vivo. Muchas gracias por su respuesta. Acá tenemos otra consulta. ¿Qué enzimas realizan la réplica? No, antes de ello, el doctor David Requena levantó la mano, disculpe, y quiere dar Bueno, palabra. estoy en una computadora, en una cuenta que, bueno, mi nombre es Karim. Profesor, un gusto otra vez estar aquí reunidos. Mi pregunta era con los hotspots. ¿Se han hecho análisis descriptivos de repente de la flexibilidad que existe en esa zona y si eso interviene en el binding de la energía libre de autoensamblaje? O si eso influye en el binding, o tal vez son pérdidas de cargas puntuales o zonas de modificaciones post-transcripcionales que son importantes. No sé si hay algunas coincidencias con algunos otros descriptores, tanto post-transcripcionales como de flexibilidad de loops. Entiendo que esas interfaces suelen ser loops, o qué zonas usted ha visto que coinciden con esos hotspots. Ok, gracias por la pregunta. Pues me da pie a profundizar un poquito más ahí al respecto. Empezando por la cuestión de las cambios post-traduccionales. En general, bueno, al menos en el caso de los virus modelo que empleamos nosotros, la proteína cápside no sufre ninguna modificación transcripcional, post-transcripcional, post-traduccional. Ajá. Entonces la cápside es así como se las enseñé. O sea, no se le pegan, o sea, no se fosforilina, no se glicosila, entonces es la pura proteína. Entonces, en ese sentido, pues no es algo que nos preocupe, ¿no? Porque pues estas moléculas que identificamos, pues el blanco son estas proteínas, entonces las que hemos usado en el laboratorio, así es como las se encuentran en la naturaleza. Eso por un lado. Y por el otro, antes de nosotros haber realizado todos estos análisis de Big Data, ¿no? Informáticos, justo tratando de contestar estas preguntas que tú haces también, en términos de la composición de las regiones de interfaz o de alguna característica estructural de estas regiones de interfaz proteína-proteína, lo que encontramos es que pues fue difícil identificar alguna característica particular, porque por ejemplo, se creía que estas regiones de interfaz proteína-proteína iba a ser en su mayoría residuos con características físico-químicas hidrofóbicas, por ejemplo. Y lo que encontramos es que no, o sea, hay una diversidad, o sea, en una interfaz proteína-proteína yo me atrevo a decir en general, pero en particular del caso de las proteínas de cápside viral, encontramos la diversidad de las 4 propiedades físico-químicas posibles, ¿no? O sea, hay residuos hidrofóbicos, hay residuos hidrofílicos, hay residuos básicos, hay residuos ácidos, o sea, tienen carga. Entonces, eh, no encontramos una característica particular que nosotros pudiéramos identificar como necesaria para que se forme la interfaz, salvo, como ya les mostré,
residuos conservados en secuencia y en estructura que sean parte de esas interfaces los que son en gran medida responsables, ¿no?, de la formación de la cápside y de la estabilidad de la cápside. Entonces, ahí yo te podría decir, hasta la fecha o hasta ahorita lo que yo podría contestar es que la característica importante, más allá de la propiedad físico-química de un residuo o de la composición de la interfaz, es la ubicación en donde se encuentra el residuo y pues que tiene que ser conservada. Ok, gracias. Interesante. Uno supone que debe ser fuerzas hidrofóbicas, ¿no? De contacto. Eso es lo que uno esperaría, pero no es así. Muchas gracias, doctor. Una consulta adicional. Con respecto a las estrategias que usted vio, ¿no? Que podrían funcionar para bloquear lo que son la síntesis de estas proteínas que son ya bastante que es conservadas, ¿no? ¿Ha evaluado algún tipo de bloqueo específico, por ejemplo, con, o sea, usted mostró que lo hicieron con péptidos, pero ¿hay alguna otra estrategia que haya visto prometedora para ello? Pues hay varias estrategias en las cuales se puede implementar el conocimiento que generamos en términos de estas características de conservación. Y una pudiese ser un diseño racional. Eso encontramos que es más complicado, sobre todo para en una fase posterior llevarlo ya a una comprobación o validación in vitro. Hacerlo de manera in silico, computacional, pues en principio no debería de ser tan complicado, siendo que ya una vez que ya identificamos cuáles son esos residuos clave o los hotspots y su ubicación, pues pudiéramos empezar a pensar qué tipo de estructura debería de tener una molécula X para que su interacción con esos sitios sea específica y fuerte. Pero a la par encontramos también este grupo de investigación en la Universidad de Southampton que ya había desarrollado esta plataforma in vitro justo con la intención de encontrar moléculas que tuvieran la capacidad de inhibir la formación de interacciones proteína-proteína o de dímeros, ¿no? con cierto. Y ya habían mostrado con éxito varios casos, no necesariamente en virus, pero en otros casos biológicos, con otros intereses, en donde también lo que se estaba buscando era una molécula que pudiera inhibir esa interacción proteína-proteína y inhibir, ¿no?, la formación de estas interacciones cuaternarias. Entonces, esa plataforma la vimos como con mucho potencial, entonces decidimos irnos por ese camino porque pues al mismo tiempo ya estaríamos teniendo evidencia in vitro, ¿no? Que nos ahorraría de cierta manera pues toda esa fase de diseño teórico. Entonces nos fuimos por ese camino y resultó muy exitosa la plataforma en términos de los resultados. Digo, ahí no les presenté con mucha profundidad todo lo que implicó hacer eso y todos los resultados además derivados, porque pues también ese estudio pues también incluyó, ese diseño experimental incluyó análisis de citotoxicidad, por ejemplo, que no les presenté aquí, pero fue un estudio bastante completo y al final, pues como les mostré, encontramos 8 moléculas que tienen esa propiedad o esa capacidad de inhibir la formación de esa estructura cuaternaria.
y al mismo tiempo pues acoplamos también pues esta parte in silico, que es el modelado molecular, para tratar de entender a nivel pues atómico cuál es el mecanismo de acción de la inhibición de la formación cuaternaria. Entonces, la complementación de tanto los métodos in silico como las técnicas in vitro, pues como lo dije al inicio, generan una sinergia que dan resultados con mayor impacto. Entonces, yo no estoy a favor ni de irse solo por lo teórico o solo por lo in vitro, sino hacer combinaciones de las disciplinas que sean necesarias combinar. Muchas gracias, doctor. Claro, sí, tiene que ser un híbrido, ¿no? Muy interesante su ponencia, lo felicitamos y le agradecemos a nombre de la Sociedad Peruana de Bioinformática y Biología Computacional. A todo caso, cualquier persona que tenga alguna consulta adicional puede escribirle a su correo o visitar su página, que ya se ha puesto dentro de los comentarios del Zoom. Y con esto terminamos la ponencia del día de hoy. Muchas, O sea, su ponencia de usted, y vamos a dar pase a la ponencia siguiente, que es de Aldair Médico. Muchas gracias, doctor. muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer estar aquí. A usted, gracias.